Buen día a todas las personas que nos ven y nos escuchan en YouTube, por el canal del Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco, AC, y por las televisoras que nos transmiten. Mi nombre es Mari Méndez y estaré en este espacio compartiendo con ustedes información relevante, oportuna y veraz con un enfoque bioético para que desde la comodidad de donde usted se encuentre podamos conversar sobre temas de interés para toda la sociedad. Saludo a mi compañera Gloria Pérez. ¿Qué tal, Mari? Agradecemos el espacio y esperamos que las personas que nos ven y nos escuchan puedan participar activamente en este programa desde nuestra página de Facebook, Temas de Bioética. Así es, Gloria, el día de hoy, bueno, pues tenemos un programa muy interesante. De hecho, se trata de uno de los principales problemas de salud pública que existen en nuestro país y será sobre el abuso de los medicamentos del cuadro básico a consecuencia de la automedicación. Así es, Mari. El día de hoy hablaremos de uno de los conflictos bioéticos más ignorados en nuestro país, que tiene como consecuencia desastrosas en la salud de la ciudadanía, que por falta de cultura o de información se ha vuelto parte de la vida diaria de los mexicanos. Y para hablar sobre este tema, tenemos como invitado especial al doctor Juan Arriaga Aguilar. Él es profesor de urología para grado y posgrado en la Universidad de Sonora. Es médico especialista en urología por la Universidad Autónoma de Sinaloa y es diplomado en gerencia financiera y administración de hospitales por la UNAM. Tiene un máster en administración y dirección de hospitales por la Universidad Autónoma de Barcelona, fellowship de cirugía robótica y endourología por la Universidad Santa María de Caracas, Venezuela. Él es autor de diferentes libros de la especialidad de neurología, como Prostate Cancer, A Patient's Guide, No le tengan miedo al dedo, Todo lo que un hombre debe saber sobre la próstata, Compilations in Robotic Urologic Surgery, todos ellos disponibles en amazon.com y springer.com. Así es, doctora Arriaga, bienvenido a Temas de Bioética. Mari, Gloria, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. ¿Qué nos puede platicar sobre este tema tan delicado como es la automedicación en nuestro país, doctor? Bueno, mira, para entender un poquito la situación de la automedicación, vamos a empezar a explicarle a nuestro auditorio cómo es este proceso de obtener medicamentos para mejorar la salud del paciente. En la actualidad, obtener medicamentos solo es posible a través de una receta. Si un paciente va a una institución de gobierno, una institución pública o a un consultorio particular, a un hospital particular, independientemente del tipo de medicamento que el médico va a escoger para él, esto va representado en un documento legal que se llama receta médica. La receta médica es el documento por medio del cual los médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para que el farmacéutico le dispense el medicamento y se sigan las indicaciones del médico hacia el paciente. Entendemos por automedicación cuando el mismo paciente, bajo su propia iniciativa y propia responsabilidad, decide emplear diferentes sustancias, diferentes medicamentos, buscando mejorar su estado de salud. Es por eso que la receta médica, desde el principio de la medicina, hace muchísimos años, los medicamentos y las recomendaciones médicas eran por parte de los ancianos o por parte de los sabios. Ellos hacían las recomendaciones por escrito para que una botica, un lugar especializado en la preparación de sustancias, hicieran y cumplieran la receta que el sabio estaba indicando dirigidamente para el paciente, para que él recibiera esa sustancia tal como lo indicaba el propio médico. A partir de ahí, a partir de entonces, las recetas pues funcionan como un documento legal. Estos documentos legales deben de llevar el nombre completo del doctor, la cédula profesional, la universidad que avala los estudios del doctor, y todo esto es buscando la máxima seguridad de que las sustancias químicas o los medicamentos que está recetando el doctor ejerzan exactamente el efecto benéfico sobre la salud del paciente.
Si esto no se respeta, entonces sucede la automedicación y el paciente, en lugar de recibir beneficios, puede recibir perjuicios a consecuencia de recibir estas sustancias. Doctor, ¿cuáles considera usted que son los riesgos más graves de la automedicación? Bueno, hay diferentes riesgos y no necesariamente todos son malos o peligrosos. Uno de los principales riesgos, pues, es la inocuidad. Esto quiere decir que el paciente recibe medicamentos o recibe sustancias médicas que no le sirven de nada para su salud. El paciente gasta tiempo, gasta dinero y recibe sustancias que no le van a ayudar a mejorar la enfermedad. A esto se le llama inocuidad y el mejor ejemplo pueden ser las vitaminas. Diferentes grupos de personas, basados en la recomendación de personas que no tienen la experiencia profesional para recetar medicamentos, empiezan a consumir vitaminas. En un principio, estas vitaminas no pueden suplir alguna deficiencia que tenga el paciente, pero si el mismo paciente sigue tomando estos medicamentos sin ningún control, va a llegar el momento en que de nada le sirve estar comprando y tomándose las vitaminas. Otro efecto indeseado de la automedicación es la intoxicación. ¿Hay alguna creencia general de que las sustancias que se recomiendan, entre comillas, naturales, pueden ser menos agresivas o menos tóxicas que un medicamento científicamente comprobado? Sin embargo, tenemos que saber que también las hierbas, las raíces y otras preparaciones que funcionan como remedios caseros pueden tener efectos tóxicos sobre la salud, ya que contienen sustancias o extractos naturales que pueden ocasionar perjuicios. Esto es, reacciones alérgicas, erupciones cutáneas, trastornos cardiovasculares, por el solo hecho de que no está supervisado por una persona profesional para recomendar estas sustancias. Otro de los efectos indeseados y probablemente el más peligroso de todos es la resistencia bacteriana. Esto tiene que ver con la capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos de los antibióticos o de los biocidas destinados a eliminarlas y a controlar la infección. En la medida en que el paciente recibe diferentes antibióticos a dosis inadecuadas, la bacteria se va acostumbrando a ese antibiótico y el medicamento deja de ser efectivo para controlar la infección. De esta manera, el paciente va necesitando cada vez más cantidades de antibióticos, diferentes grupos de antibióticos o la mezcla entre diferentes grupos de antibióticos para poder combatir la infección. Llega un momento en que la infección puede ser resistente prácticamente a cualquier tipo de antibiótico y esa infección puede llegar a poner en peligro la vida debido a que el paciente se ha estado automedicando sin una supervisión profesional. Esos serían principalmente los principales riesgos de la automedicación. ¿Usted aconsejarnos para dar solución a esta situación? Bueno, hay diferentes recomendaciones y aquí voy a hablar un poquito acerca de, pues vamos a volver al tema de la receta. La receta es un documento legal y esto implica que las autoridades de gobierno, las autoridades sanitarias en prácticamente cualquier tipo de población o cualquier tipo de comunidad tienen responsabilidad sobre los permisos que se otorgan a los profesionales de la salud. En México solamente el médico puede recetar, pero hay otros países donde, por ejemplo, el personal de enfermería, especialistas o profesionales de psicología también tienen la capacidad de emitir un documento legal como lo es la receta en beneficio de sus pacientes. Entonces, uno de los pilares que se han establecido para combatir el asunto de la automedicación es la regulación de los medicamentos que pueden ser de venta libre y los medicamentos que necesitan una receta para poder surtirse.
Cabe mencionar también que la irresponsabilidad o el acto de la automedicación no siempre es solamente por parte del paciente. En algunos estudios que se han hecho sobre control de calidad en la atención de salud, se ha encontrado que personas sin ningún tipo de preparación profesional para emitir receta o para dispensar medicamentos cumplen con esas funciones. En México se encontró que en algunas de las farmacias que cuentan con consultorio, cuando el médico que atiende el consultorio tiene mucha gente o el médico faltó, la gente o el paciente llega con el dispensador o con el empleado demostrador y el mismo empleado demostrador es el que da la consulta. Los papás del niño, por ejemplo, le dicen a él la edad del niño, el peso, el cuadro clínico de lo que está presentando el paciente y el boticario o el empleado demostrador decide el tipo de antibiótico que le va a dar a ese niño. En base a la experiencia de lo que él ha visto, que el médico responsable receta. Entonces, la responsabilidad no solamente del paciente que se automedique, sino también de las personas que tienen el manejo y el almacenamiento de los medicamentos. Para este tipo de situación, también las autoridades sanitarias han establecido diferentes controles sobre las farmacias y otro punto de venta de medicamentos para evitar este tipo de situación. Y finalmente, la salud, la educación en salud y el hecho de poderle hacer llegar este tipo de información y de mensaje a la población en general, ha demostrado ser más efectivo que cualquier otro mecanismo. Mientras el paciente sepa y entienda que el médico que ha estudiado una carrera y que tiene un reconocimiento por parte de las autoridades es la mejor persona en cuanto al conocimiento para la supervisión y la prescripción de tratamientos médicos, cuando el paciente entienda esto, el paciente va a saber que no hay una mejor opción para recibir medicamentos más que los que se han indicado por el médico. Entonces, en cuestión de educación en salud, también hay diferentes iniciativas que van encaminadas para disminuir el asunto de la automedicación. De manera histórica, haciendo una pequeña revisión sobre la evolución de las recetas, comentábamos que hace muchísimos años se hacían preparados, se hacían como pócimas. De hecho, los pacientes llegaban a la botica y ponían tantos gramos de una sustancia, tantos gramos de otra. Las cremas o las tabletas se elaboraban de diferente manera y se hacían de acuerdo a la petición particularmente de cada médico para cada paciente. El día de hoy, el médico hace su receta en un papel, le pone su firma autógrafa, pone el nombre del paciente y con ese documento el paciente puede ir a cualquier farmacia a surtir su medicamento. En tiempos próximos y en algunas sociedades, en algunos países, también ya existe la receta digital. Esto es que el paciente, o más bien el médico, puede emitir un documento legal con un sello digital, con una serie alfanumérica. Se le manda directamente al correo o al teléfono celular del paciente. El paciente llega a la farmacia o al hospital, escanean ese código y le entregan su medicamento. Esto, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, ha sido altamente efectivo para prevenir el riesgo de contagio de la enfermedad que nos afecta en estos días. Esto es en el futuro próximo y de hecho ya está disponible en nuestro país. Pero sabe también que en un futuro no muy lejano, estamos hablando de la siguiente década, va a haber medicamentos personalizados y esto es basado en medicina de precisión. Quiere decir que, por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de próstata va a recibir un medicamento específicamente diseñado para él y que va a ser diferente a un paciente que también tenga cáncer de próstata, pero que aparte tenga diabetes o que aparte tenga enfermedades de la tiroides. Esto es,
Cada medicina se va a diseñar de acuerdo a las características genéticas inmunológicas de cada paciente. No todos los pacientes diabéticos son iguales, no todos los pacientes oncológicos son iguales y en un futuro el perfil de bioseguridad de las medicinas será muchísimo mejor de lo que conocemos actualmente. Qué interesante, doctor. Yo tengo otra pregunta para usted. Sí, ¿Qué Mari. órganos son los más afectados debido a esta mala costumbre de automedicarse? Fíjate que es una muy buena pregunta porque pensaríamos que alguno en particular sería el más afectado, pero la verdad es que todos los órganos en general se ven igual de afectados por el mal hábito de la automedicación. Específicamente los antibióticos que se indican para tratar infecciones, pues pueden generar resistencia bacteriana de cualquier órgano porque cualquier órgano puede sufrir una infección. Hay infecciones urinarias, infecciones intestinales, infecciones de la piel. Y si las bacterias de esas infecciones generan resistencia, pues van a afectar a todos estos órganos que acabamos de comentar. Hablando de medicamentos que no son antibióticos y que también es muy frecuente la automedicación, podemos poner como ejemplo los medicamentos para la hipertensión arterial. Son son medicamentos que tienen efectos cardiovasculares que en unos pacientes pueden ser muy benéficos y que en otros pacientes pueden dar reacciones tóxicas que pueden comprometer la función de los órganos o que incluso pueden poner en peligro la vida. Esto es, si a un paciente si a un paciente hipertenso le cae muy bien un medicamento para la hipertensión como el nifedipino, por ejemplo, no porque yo sepa que a ese paciente le baja la presión de manera muy efectiva, quiere decir que yo también lo puedo tomar o que yo lo puedo recomendar sin ningún tipo de conocimiento a otro paciente por el solo hecho de que también es hipertenso. Los mecanismos de acción de cada uno de estos medicamentos de efecto cardiovascular son diferentes entre sí. Bajan la presión de diferente manera. Habrá pacientes que tengan los riñones sanos, pero el corazón enfermo o viceversa. Y si reciben un medicamento que baja la presión por diferente mecanismo de acción, como lo comento, pues puede tener un efecto negativo. El mismo ejemplo para los pacientes diabéticos. Algún medicamento puede bajar de manera muy rápida y muy efectiva los niveles de azúcar en sangre, pero ese mismo medicamento para diabetes puede ser potencialmente fatal, puede ser muy peligroso para un paciente diabético que tenga otras comorbilidades. Entonces, la automedicación es peligrosa para todos, tanto para hombres como para mujeres, para todos los grupos de edad y prácticamente para cualquier tipo de enfermedad, no solamente los antibióticos. Doctor, ¿considera usted que en esta época de pandemia COVID-19 ha aumentado la automedicación? Fíjate, Gloria, que ha aumentado la automedicación, pero no necesariamente de una forma nociva. El COVID ha disminuido la capacidad de atención hospitalaria y ha disminuido también el acceso a servicios de salud. Es por esto que los hospitales están cerrados, los medicamentos algunos tenemos que estar recetando a distancia y de hecho hay campañas masivas por radio, por televisión, donde se promueve la automedicación. Por ejemplo, si sabes que tienes fiebre, si sabes que estuviste en contacto con un paciente que resultó positivo, una recomendación de manera masiva es el aislamiento, que te empieces a tomar el de la temperatura, por ejemplo, la oximetría de pulso, y si tienes fiebre, ya se te indica que tú mismo empieces a tomar paracetamol. Esto sin ningún tipo de receta médica, eso lo podemos escuchar en el radio, en la televisión. Entonces, de alguna manera se está promoviendo la automedicación, pero se justifica por la situación en la que estamos viviendo. Entonces, sí ha aumentado la automedicación, pero no de una forma nociva. La otra cuestión es que la misma situación de la pandemia ha ocasionado que la cadena de distribución de prácticamente cualquier producto comercial
se vea afectada. Y obviamente que el sector salud, pues no es no está excluida de esta situación. La producción de medicamentos está disminuida, el traslado, el almacenamiento, no solamente medicamentos para COVID, sino medicamentos oncológicos, medicamentos antibióticos, medicamentos anticonceptivos, todo tipo de medicamentos se ha visto afectado por el mismo efecto de la pandemia en su producción, y esto retrasa la llegada de los medicamentos a los pacientes. Entonces, aunque el paciente tenga su receta en mano y aunque el paciente haya tenido su atención médica oportunamente, a consecuencia de la pandemia nos estamos dando cuenta que no están llegando los medicamentos al paciente en tiempo y en forma adecuada, y pues se pueden retrasar los tratamientos para diferentes enfermedades. Muy bien, doctor. ¿Qué le gustaría aportar para concluir el tema del día de hoy? Bueno, pues yo creo que primero que nada agradecerles la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes, felicitarles por el programa. Espero que esta charla haya dejado algo de aprendizaje para todos. Reconocer que la labor del médico y la labor de cualquier profesional de la salud es solamente buscando el bien del paciente. Si el médico está recomendando el uso o está recomendando evitar el uso de alguna sustancia, definitivamente que es por el bien de la salud del paciente. El médico, para tener ese permiso sanitario, ese reconocimiento legal de poder emitir una receta, constantemente está en supervisión y está realizando exámenes de certificación para mantenerse vigente en este ritmo dinámico de la medicina. Entonces, si recibimos una receta con ciertas indicaciones y sugerencias de parte de personal profesional, tenemos que tener la confianza que es para mejorar nuestra salud. Aunque tengamos el efecto benéfico del medicamento al segundo o tercer día de tratamiento y el médico lo recomendó por un número bien definido de días de tratamiento, tenemos que cumplir con esa indicación para evitar el efecto de la resistencia, por ejemplo, y también reconocer que si el medicamento que nos indica el médico no es el esperado y tenemos alguna reacción, un efecto adverso, pues al primero que le tenemos que notificar es a nuestro médico para que él haga los ajustes necesarios. Entonces, más que nada, tener la confianza en el médico. Otra buena recomendación es que todas las familias y todos los miembros de familia tengamos un médico de cabecera, un médico familiar, un médico de nuestra confianza, que nos conozca desde siempre de todos los padecimientos que hemos venido teniendo, para que él en el mejor momento sepa con quién derivarnos o con quién referirnos cuando sea algún asunto de especialidad. Pero el médico de familia, el médico de cabecera, que nos conozca, que tenga nuestro expediente y tenerle la confianza a él para que sea el responsable de nuestra salud. Pues muy bien, doctor. Le agradecemos de verdad al doctor Juan Arriaga Aguilar la oportunidad de acompañarnos el día de hoy en este programa con este tema tan importante y que nos comparta, bueno, pues una parte de sus conocimientos a nosotros y a nuestra audiencia. Recordemos que en México la automedicación pues representa un grave problema de salud pública y afecta seriamente a la población. Se favorece el incremento de la propaganda de los medicamentos en los medios de comunicación, la falta de acceso a las fuentes de información confiable y el desarrollo de la industria farmacéutica que despliega una disponibilidad cada vez mayor de medicamentos más efectivos y de libre acceso. También mencionar que el artículo 112 de la Ley General de Salud nos dice que la educación para la salud tiene por objeto fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud, siendo esto la propagación informativa de que la automedicación
favorece el uso irracional de recursos terapéuticos, generando problemas tales como resistencia a los antibióticos, que ya nos mencionaba el doctor Arriaga, ineficacia terapéutica, aparición de reacciones adversas y la presencia de efectos tóxicos e interacciones farmacológicas severas, incrementando con ello los costos de tratamiento y reduciendo la calidad de vida de los pacientes. Doctor, en Hermosillo, ¿en dónde lo podemos encontrar? Estoy en la Torre Médica Cima, consultorio 310, tercer piso, y en mi página web están todos los datos de contacto, doctorarriaga.com. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y compartirnos todos sus conocimientos sobre el tema. De verdad que un gusto estar con ustedes, Gloria y Mari. Muchas gracias por la invitación. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Igualmente, doctor. Ha sido un placer estar en este espacio y les recordamos a toda nuestra audiencia que pueden volver a ver este y los demás programas de temas de bioética a través de nuestro canal de YouTube del Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco. Los esperamos muy pronto para nuestra siguiente emisión. Así es, este siguiente tema va a ser muy interesante. Vamos a hablar sobre la voluntad anticipada. Este tema lo vamos a tratar con un especialista en documentos notariales, un bioeticista, el doctor Omar Becerra. Ha sido un placer estar en este espacio. Nos vemos por el YouTube, por el canal del Colegio de Bioética del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden contactar por medio de nuestra página de Facebook, Temas de Bioética. Muchas gracias, Mari, y por supuesto a nuestro invitado, el doctor Arriaga, por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión. Buenas tardes.